Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Bueno, de una forma muy sencilla sería la serie de pasos que tiene que tener una célula para lograr su división. Entonces, tal vez se les venga una pregunta a la mente. ¿Para qué necesitamos que la célula se divida? Bueno, aquí poniéndoles este ejemplo, tenemos el espermatozoide, que sería la célula sexual masculina, más el óvulo, que sería la célula sexual femenina. Cuando el espermatozoide logra fecundar al óvulo y estos se combinan, tenemos como resultado un ovocito. Este espermatozoide tenía su propio material genético. Teníamos, como recordemos, estos 23 cromosomas. Luego tenemos el óvulo, que tendría su propio material genético. Entonces, al combinarse, se unirían y nos formarían esto, lo que es el ovocito. El ovocito es como decirles, como el primer vestigio del ser humano. Pero entonces, como el ovocito, si nosotros le hiciéramos, por ejemplo, un ultrasonido, si nosotros lo pudiéramos ver microscópicamente, digo, hablando de ese momento, ¿no? Cuando se unieron el espermatozoide y el óvulo, si nosotros lo vemos, pues simplemente esa unión lo que daría es una estructura, ahora sí que como una esferita. Entonces dices, ¿cómo se logra que esa esferita logre dar lo que es un bebé? Bueno, pues es a través de la división celular. ¿Por qué? Porque esta celulita se va a dividir tantas veces para dar lugar a estructuras cada vez más complejas que en algún punto van a ser un bebé. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Yo les digo que si nosotros, si ustedes se ponen a investigar, por ejemplo, cuál es el proceso para que el proceso de vida intrauterina, pues de ser una sola célula en las primeras horas de vida, después de que se unieron ese óvulo y ese espermatozoide, esa célula se empieza a dividir y a dividir y a dividir. Entonces se van haciendo más y más células hasta que después, si ustedes lo buscan en libros, se van uniendo y se hace como una forma de mora. Entonces, si nosotros en ese momento sacáramos, no sé, lo observáramos, veríamos como esta mora, que nosotros le llamamos mórula, después se va dividiendo, esa mora va teniendo más y más células y esa mora se va haciendo ya después un blastocisto, que es como, se va haciendo como una estructura ya un poquito más compleja, se forma como un disco, de estar así, un disco se empieza a tener más y más células, se empieza a hacer como una forma de una C, que ya después es como aquel fetito en forma de, ahora sí que parecería camaroncito. Después se van formando más y más estructuras, más tejidos, más órganos, hasta que se va dando ya después que el vestigio de la columna vertebral, después se van dando la boca primitiva. Así, de esta forma se van, como recuerdan, de tener células, se forman tejidos, después se forman órganos, después se forman sistemas a través de esta división celular que nos van a dar como resultado, pues, un ser humano, un bebé. Entonces, este proceso que nosotros tenemos de tener una célula, esta célula que nosotros le llamaríamos pues ya una célula que está preparada para ser madre, le llamaríamos pues una célula madre, que pueda dar lugar a células hijas que con el tiempo estas puedan, a través de lo que les voy a explicar, madurarse, crecer, desarrollarse, ser células madres que den lugar a más hijas y más hijas que vayan haciendo esto, estructuras cada vez más complejas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona a través del ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Pues el ciclo celular serían las series de pasos que iniciarían con aquella célula con la que les había enseñado, esta.
aquella célula hija, una célula bebé, que es como para que a lo mejor me entiendan de una forma más sencilla. Esta célula bebé tiene que, así como nosotros, tiene que crecer, tiene que desarrollar, tiene que tener más información para que después esta sea capaz de dividirse y tener células hijas y estas continúen con un proceso. Más o menos este proceso del ciclo celular en promedio tarda 24 horas, aunque hay células que su proceso es más rápido o más lento, pero un promedio sería 24 horas. ¿Y en qué consta? Consta en dos grandes etapas que, como aquí lo tenemos, la interfase y ya después la mitosis. La interfase es la más larga, es el periodo más largo. Consta más o menos de un 95% del todo ciclo celular. Ya la mitosis, que en sí es como ya la división celular, solamente es un 5%. Pero aunque la interfase sea el 95% de este ciclo, sea lo más tardado, es muy sencillo de entender. En la interfase va a haber 3 fases: la G1, la S y la G2, que aquí las tenemos. La G1 nada más es cuando esta célula bebé, esta célula hija, va a aumentar su tamaño hasta casi el doble. ¿Por qué aumenta su tamaño? Porque empieza a haber una síntesis de proteínas, formación de proteínas, en los ribosomas muchas proteínas, también se aumenta la cantidad de organelos, entonces al haber ya muchísimo más contenido, obviamente la célula pues se amplía, es como cuando nosotros comemos mucho y pues empezamos a engordar. Después nos vamos a la fase S. En esta es en la que de tener 23 el juego de cromosomas, se va a duplicar esta información genética, va a haber un proceso que se llama replicación, que tal cual es que se aumente al doble, que haya 2 copias de juegos de información genética. Y después de que ya está más grande, esta célula ya es muchísimo más lista, el doble de lista, porque ya tenemos, por poner ese ejemplo, o sea, ya tenemos 2 copias de información genética. En la G2 es como este periodo a lo mejor donde la célula se va a preparar para dividirse. Solamente, pues como para ponerles un ejemplo, pues sería a lo mejor donde la célula pues se está preparando psicológicamente para dividirse. Y después ya vamos a tener lo que es la mitosis. La mitosis como tal ya es el proceso de la división celular. Pero bueno, quisiera hacerles aquí un pequeño paréntesis. La división celular depende del tipo de células que sea. Se va a llamar o mitosis o se va a llamar meiosis. Casi todas las células, si no es por decirle todas, nada más una excepción, ahorita lo vamos a ver, se dividen por mitosis. Todas las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células que tenemos en el cuerpo, las de los ojos, como aquí les dibujé, las de los ojos, las del corazón, las de la piel, las del cerebro, las del corazón, las del pelo. Todas las células se van a dividir por mitosis. Nada más se van a dividir por meiosis, que es el otro tipo de división celular. Solamente se van a dividir las células sexuales, las células germinales, que ¿cuáles son estas? Solamente 2. En los hombres los espermatozoides y en las mujeres los óvulos. Pero todas las demás células, o sea, células somáticas, cualquier otra célula es por mitosis. La mitosis tiene sus propias como subfases, como etapas, o sea, como la interfase que se dividió en G1, S y G2, bueno, la mitosis tiene sus propias fases. Es muy sencillo de aprender, es profase, metafase, anafase y telafase. Pero hay una forma muy sencilla, como un truquito, en la cual lo podemos entender de que se nos quede bien grabado, que sería con esta frase: promete Ana tejer. ¿Por qué? Porque sería como promete Ana tejer, pro de profase, mete de metafase, Ana de anafase y tejer de telofase. Promete Ana tejer. Entonces esas son las etapas de la mitosis. Y pues, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? Aquí viene otra gran diferencia con la meiosis.
la mitosis de una célula diploide. ¿Qué es una célula diploide? Una célula diploide es aquella que tiene 46 cromosomas, como ya lo habíamos visto. Diploide le vamos a llamar nosotros, el término que se utiliza en la ciencia es 2N, pero pues para que se acuerden es diploide. Esta célula lo que queremos es que en algún punto esta se duplique su material genético, que es lo que ya vimos que pasó en la interfase. Aumenta su tamaño, se duplica este material genético, entonces ya de ser una célula diploide, al duplicarse pues es tetraploide, que viene del número 4, y con esta información ya doble se pueda dividir en 2 células hijas, pero diploides. Si esta no se hubiera duplicado el material genético, pues entonces no habría forma de que pudiera tener cada una 2 pares, o sea que fuera diploide. ¿Sí me doy a entender?